Buenos días a todas y a todos, estimados alumnos. Continuamos con el estudio de la electricidad. En esta oportunidad hablaremos acerca de ¿qué es la electrodinámica? Comencemos. Cuando en física hablamos de electrodinámica, nos referimos a una rama de la electricidad que estudia los fenómenos eléctricos cuando los electrones se ponen en movimiento. Cuando este tipo de cargas se mueven de un sitio a otro, entonces hablamos de corriente eléctrica. Definiendo de manera formal lo que es la corriente eléctrica, se refiere al flujo, es decir, al movimiento de los electrones de un sitio a otro a través de un material conductor. Es importante estudiar los fenómenos electrodinámicos porque estos permiten el funcionamiento de todos nuestros electrodomésticos, que nuestro celular cargue, que podamos jugar una partida de videojuegos, que nuestro refrigerador conserve adecuadamente nuestros alimentos, etcétera. Continuemos con los conceptos más importantes de la electrodinámica. Intensidad de la corriente eléctrica, representada con la letra I mayúscula, se refiere a la cantidad de carga eléctrica que circula por un material en un tiempo determinado. Apoyémonos en esta imagen para ejemplificar lo que es la intensidad de la corriente eléctrica. Cantidad de carga en el tiempo. Como puedes ver en la imagen superior dice baja intensidad de corriente. Hay pocos electrones, hay pocas cargas negativas moviéndose de un lugar para otro. Y abajo dice alta intensidad de corriente eléctrica. Es decir, hay una gran cantidad de electrones moviéndose de un sitio a otro en el tiempo. A eso se refiere la intensidad de la corriente eléctrica. Como bien ya sabes, en física se puede medir absolutamente todo. Y de acuerdo con el sistema internacional, la intensidad de la corriente eléctrica se mide en amperes o amperios, que se representan con la letra A mayúscula. Dicho sea de paso, la intensidad de la corriente eléctrica se mide con un dispositivo que se llama amperímetro. Habíamos mencionado que permite el funcionamiento de nuestros aparatos eléctricos. Y también vamos a mencionar que la intensidad de la corriente depende de manera directa del voltaje, concepto que definiremos más adelante. De momento, me interesa que analicen lo que es un amperio. De acuerdo con el sistema internacional, amperio es igual a Coulomb entre segundo. Como bien recordarás de nuestras clases de la semana anterior, el Coulomb es la unidad del sistema internacional para medir la carga eléctrica. Es decir, si hablamos de una intensidad de un amperio, nos referimos a que una carga de todo un Coulomb circula por un material en un tiempo de un segundo. Mientras que si hablamos del doble de carga, entonces en el mismo tiempo, en un segundo, están circulando por este material una carga de 2 Coulomb. Para que imaginemos un poco más, les proporciono la siguiente tabla, en donde nos indican qué tanta intensidad de corriente requiere cada uno de nuestros electrodomésticos para funcionar adecuadamente. Por ejemplo, vemos que hay aparatos, dispositivos que requieren muy poca corriente eléctrica para ponerse en marcha, como el DVD. Y por el contrario, observamos hornos de microondas y planchas que requieren una cantidad impresionante de electrones para funcionar. A eso se refiere la intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica se calcula con esta fórmula que vemos en la pantalla y que nos dice I es igual a Q entre T, donde I es la intensidad de la corriente eléctrica en amperios. Q es la carga que circula por el material conductor en coulombs y T obviamente es el tiempo en segundos. Esta fórmula es relativamente sencilla de usar. Te proporciono un par de ejemplos parecidos a los que vas a resolver en tu libro. I es igual a Q entre T. Ejemplo 1. Por un material circula una carga de 5 Coulomb cada 2 segundos.
¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica que circula por este conductor? Tengo mis datos, me piden la intensidad, que en este caso es mi incógnita, le pongo signo de interrogación, leo adecuadamente y aparecen 5 Coulomb y 2 segundos. 2 segundos seguramente será el tiempo. Y si van recordando, 5 Coulomb es la carga eléctrica, perdón. Entonces, para calcular la intensidad de la corriente eléctrica, dividimos el valor de Q entre el valor de T. Sustituimos los valores a partir de la lectura de comprensión de nuestro ejercicio. Q, 5 Coulomb, T, 2 segundos. Como son unidades compatibles en el sistema internacional, podemos dividir directamente. 5 entre 2 igual a 2.5. Recuerdo que el amperio es la unidad correcta para medir la intensidad de la corriente eléctrica. Háganlo con su calculadora, revisen el procedimiento y la fórmula. Ejemplo 2. Inciso A. Por un material circula una corriente de 2 amperios. ¿Cuál es la carga en Coulomb que circula por el conductor cada segundo? Otra vez, de la lectura de comprensión de mi ejercicio, extraigo los datos. Tengo la intensidad, que en este caso son 2 amperios. Me preguntan cuál es la carga y me dicen que el tiempo es 1 segundo. Observo mi fórmula y me doy cuenta que como me piden Q, he de realizar un despeje. El T que está dividiendo, lo paso del otro lado del signo igual multiplicando, de tal manera que para calcular la carga que circula por ese material, voy a utilizar el despeje que dice tiempo por intensidad de la corriente eléctrica. Tiempo, 1 segundo, sustituyo, intensidad de la corriente eléctrica, 2 amperios, sustituyo. Y como son unidades compatibles en el sistema internacional, lo multiplico y ya manejo que la carga eléctrica se mide en Coulomb. De tal manera que la respuesta es que la carga es igual a 2 Coulomb. Ahora, en el inciso B, una pregunta extraña muy parecida a las que vienen en el libro. Y te preguntan, si ya sabes que tienes 2 Coulomb, ¿cuántos electrones son? ¿Cómo le voy a hacer para conocer esta respuesta? Tenemos una constante, muchachos, que aproximadamente un Coulomb es igual a 6.24 por 10 a la 18 electrones. Entonces, hago mi conversión de unidades como siempre lo he hecho, con regla de 3. Si ya conozco la equivalencia que quiero realizar, comparo y digo que 2 Coulomb, entonces equivale con X. Que 2 Coulomb equivale con X, ¿verdad? Resuelvo mi regla de 3 como siempre lo he hecho. El que está arriba de X multiplica cruzado. Y después divido entre la cantidad restante. X es igual a 6.4 por 10 a la 18 electrones por 2 entre 1. Aquí tenemos nuestra respuesta. 1.2 por 10 a la 19 electrones. Tome nota y resuélvelo con su calculadora, por favor. Ahora, te estarás preguntando, ¿y cómo es que se mueven las cargas eléctricas durante cierta distancia? Como bien sabemos, un objeto, por muy grande o pequeño que sea, no se puede mover por sí mismo. Requiere de fuerza para moverse. En este caso, de fuerza por distancia, es decir, necesitamos trabajo para desplazar las cargas de un lugar a otro. A esa cantidad de trabajo le llamamos en física voltaje o diferencia de potencial. Definiendo de manera formal lo que es el voltaje, decimos que es la cantidad de trabajo requerida para desplazar una carga de 1 Coulomb de un punto a otro. El voltaje, de acuerdo con el sistema internacional, se mide en voltios y se utiliza un dispositivo conocido como voltímetro para medirlo. ¿A qué se refiere, muchachos? Visualicemos dos ejemplos conocidos. Una pila cuadrada de 9 voltios. Esta pila puede realizar un trabajo de 9 joules para empujar una carga de 1 Coulomb. Por eso, si tú conectas tu licuadora a una pila, nunca la vas a poder hacer funcionar. Las cargas no se empujan con la fuerza necesaria como para echar a andar este dispositivo. Pero sin embargo, vas y conectas tu licuadora
en la toma de corriente de tu casa, que tiene una constante de 110 voltios, las cargas salen empujadas con un trabajo de 120 joules sobre Coulomb, un trabajo impresionante. Por eso desde que eres pequeño te dicen, no introduzcas objetos metálicos aquí, porque te va a dar un empujón tremendo a través de un material conductor. Vas a sentir todo ese trabajo en tu cuerpo, que también es un conductor de la electricidad. Entonces, en términos sencillos, el voltaje es el trabajo que necesitamos para mover las cargas, porque estas no se pueden mover por sí mismas. Si los electrones tienen un material por donde se pueden mover y un trabajo que les haga moverse, entonces tenemos una corriente eléctrica. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra fuente de voltaje, una pila, nuestro generador, tenemos un material por el cual se pueden mover los electrones, tenemos un interruptor que hace fluir la corriente y los electrones fluyen desde aquí y desde aquí hasta nuestro bombillo, encendiéndolo, ¿verdad? Lo mismo ocurre a diferente escala con todos nuestros aparatos eléctricos. Para que lo comprendamos un poquito mejor, el voltaje, muchachos, es similar a la presión en una manguera. Si tenemos mucha presión, saldrá un chorro disparado, mientras que la intensidad es la cantidad de agua que circula por la manguera. Además, el material conductor es la manguera en sí. Necesitamos de los tres para hablar de corriente eléctrica. Cargas que se muevan, un material por el que se pueden mover y una fuerza que los empuje. De eso trata la electrodinámica. Ahora, necesitamos saber que la corriente eléctrica no circula igual por todos los materiales, de tal manera que hemos clasificado las sustancias en conductoras y aislantes de la electricidad. Las sustancias conductoras de la electricidad son aquellas que permiten el libre paso de la corriente eléctrica, principalmente los metales y el agua de mar. Tienen una característica, jóvenes, que es que poseen electrones libres, electrones que con mucha facilidad, con un empujoncito, pueden ponerse en movimiento. Y decimos que los materiales conductores tienen baja resistencia eléctrica, no se resisten a que la electricidad pase por ellos, ¿verdad? Tenemos algunos ejemplos de materiales conductores, los metales y el agua. Mientras que cuando hablamos de sustancias o materiales aislantes, nos referimos a materiales que no permiten el paso de la corriente eléctrica, ya que oponen resistencia a la misma. Las características de estos cuerpos es que sus electrones no se mueven como en el caso anterior o se mueven con mucha dificultad. Y también decimos que tienen alta resistencia eléctrica, se oponen mucho a que la carga circule a través de ellos. Observamos en la imagen algunos materiales aislantes de la electricidad, la madera, el vidrio, todos los tipos de hule, la cerámica, el aire o el corcho, muchachos. Aunque algunos materiales presentan algunas características predominantemente conductoras o aislantes, no conocemos de momento ningún material que sea 100% conductor o 100% aislante de la electricidad. Concluyendo con nuestros conceptos importantes de electrodinámica, definamos lo que es la resistencia eléctrica. Ya habíamos dicho que la resistencia eléctrica define si un material es conductor o aislante. De manera formal, decimos que la resistencia eléctrica es justamente eso, resistencia, oposición de los materiales al flujo de la corriente eléctrica. También es un material, es una cantidad susceptible de ser medida. De acuerdo con el sistema internacional, se mide en ohms, que se representan con este símbolo. Además del material, hay otros factores que tienen que ver con la resistencia eléctrica. Estos son qué tan largo y qué tan ancho es un material conductor. En conclusión, los mejores conductores son materiales cortos y anchos, ya que por estos fluye la corriente eléctrica con mayor facilidad. Para concluir,
Podemos hablar de circuitos eléctricos abiertos y circuitos eléctricos cerrados. Solamente en los circuitos eléctricos cerrados, la carga puede fluir como se tenía previsto. Si el circuito está abierto, la carga eléctrica no puede llegar de un punto a otro y no se completa el circuito, por lo tanto la electricidad no está fluyendo por ahí. En ocasiones, quien completa este circuito eléctrico, quien lo cierra, es el cuerpo humano, que también es un material conductor. Así que lo último que quiero decirles el día de hoy es alguno de los efectos que tiene la electricidad sobre nuestro cuerpo. Aquí observamos lo que les mencionaba, que el cuerpo humano puede cerrar ese circuito eléctrico, puede ser un material conductor de la electricidad y que la carga eléctrica fluya por su cuerpo. ¿Cuáles son los efectos? Los visualizamos en esta tablita. Nuestro cuerpo resiste una cantidad de electricidad pequeñísima. Si te das cuenta, la cantidad máxima que podemos resistir es de 60-75 miliamperios, es decir, 0. Por acá, ¿verdad? Una cantidad pequeñísima de amperios, una cantidad de energía de un amperio circulando por nuestro cuerpo, literalmente significaría la muerte. Una carga muy pequeñita, menor a 0.5 miliamperios, ni siquiera se percibe. Cuando empieza a aumentar esta intensidad, empezamos a sentir pequeños hormigueos. Si esta carga eléctrica que circula por nuestro cuerpo aumenta aún más, entonces tenemos el movimiento reflejo muscular, lo que se conoce como calambre. Imagínate a un trabajador que no tuvo las precauciones necesarias, no se vistió con materiales aislantes, además de que estuvo en contacto con materiales conductores. Imagina cómo va evolucionando la carga eléctrica que circula por su cuerpo, desde el hormigueo hasta el calambre. Y cuando llegamos a los 10 miliamperios, muchachos, tenemos contracciones musculares sucesivas y mantenidas. Ya no nos podemos soltar del elemento conductor, como dirían coloquialmente, se quedó pegado, ya no nos podemos soltar, nuestros cuerpos, nuestro músculo está agarrotado y por más que lo intentemos porque nos estamos cocinando vivos, nuestras manos no pueden soltar el metal por el cual circula la electricidad. Si la electricidad llega hasta los 25 miliamperios, si nadie detiene la fuente de la corriente eléctrica hasta este momento, literalmente, muchachos, la corriente puede atravesar el cerebro y ocasionar la muerte por paro respiratorio. Si tienes suerte y no llegan ahí, este individuo que está acá, y la intensidad de corriente eléctrica sigue aumentando, tenemos asfixia, paro respiratorio, además de quemaduras eléctricas, muchachos. Entonces, a partir de aquí es la muerte. A partir de 25 miliamperios se puede considerar como muy peligroso para la salud humana. Y de aquí a aquí se puede considerar como peligroso para la salud humana. Entonces, pues hoy hablamos en términos breves acerca de los electrones que se mueven, con qué intensidad se mueven, que necesitamos una fuerza para empujarlos y que hay materiales que son conductores y aislantes, además de los efectos de la electricidad en el cuerpo humano. Ya saben, cualquier duda, nos vemos por Zoom. Eso ha sido todo por hoy. Cuídense mucho, estamos en contacto.